Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Emmanuel Miranda Herrera, soy estudiante de la Universidad Eugenio María de Hostos y estaré hablando con ustedes un tema muy interesante que tiene que ver con la informática. Mi maestro, Emmanuel Lachapelle, que ha asignado el tema más interesante que he visto en mi vida. Y es un tema que me interesaría compartirles con ustedes para enriquecer su conocimiento concerniente a la materia. Pero antes estaré primero dando definiciones concretas para así entrar a lo más interesante. Así que primero vamos a hablar de los tipos de datos abstractos, pero también tenemos que saber los temas que vamos a tratar. Vamos a tratar tipos de datos abstractos, tipos de lenguaje de programación, clasificación de tipos de datos y arreglos. Comenzamos con lo que son los tipos de datos abstractos. Y aquí tenemos lo que es un pequeño aporte, con lo que podemos darnos cuenta de qué vamos a hablar. Bien, tipo de datos abstractos o las siglas TDA es un modelo que define los valores de las operaciones que pueden realizar sobre ellos y se denominan abstractos, ya que la intención es que quien la utiliza no necesita conocer los detalles de la representación interna o bien el cómo está implementadas en las operaciones. No es necesario conocer lo que se está implementando, solamente hay que buscar una solución concreta, ya que cuando se hace lo que es una interpretación de valores, nosotros podemos identificar los números, las operaciones o aquellos valores de operaciones que se estén dando o se estén utilizando en lo que es en el dato. Aquí pasamos en una característica del mismo. Aquí podemos ver uno de los que son más utilizados. Este es el array. Este consta de un índice para acceder a una posición concreta y del valor que el mismo almacena. Aquí podemos ver el índice de los valores que está clasificado en números. Números positivos y números negativos, que conste que el array o arrays es uno de los componentes o de las posiciones más concretas, más utilizadas en lo que es la programación. Aquí podemos ver una característica también afable a lo que es la programación, que es de pila S. Es una lista de elementos de la cual solo se puede extraer el último elemento insertado, dígase en el material de apoyo el 3, ¿verdad? La posición en donde se encuentra dicho elemento se denomina tope de la pila, donde está el 8. También se conoce a las pilas como lista LIFO o last in o first out en inglés. El último que se entra y el principio del que sale. También tenemos el de cola, que es similar a lo que es el de pila, pero en forma horizontal. Es una lista de elementos en donde siempre se insertan nuevos elementos al final de la lista y se extraen elementos desde el inicio de la lista. También se conocen a las colas como lista FIFO o FINS o FIN out en el primero o en el que sale. El TD de cola de prioridad. Aquí entramos a uno de los más convenientes de lo que es las características de los elementos abstractos. Aquí podemos ver que es una cola de prioridad es un tipo de dato abstracto que almacena un conjunto de datos que posee una llave persistente en algún ordenador y permite insertar nuevos elementos y extraer el máximo o mínimo. En caso de que la estructura se organice con un criterio de orden, o sea, un orden inverso, es frecuente interpretar los valores de la llave como prioridad, lo cual la estructura permite insertar elementos de prioridad, cualquiera de estas que se puede extraer también como prioridad. También dos formas de implementar las colas de prioridad son una lista ordenada, inserción, extracción de máximo, 1, una lista desordenada, inserción o extracción máxima. Aquí nosotros también hablaremos sobre la estructura de datos, en donde la estructura de datos son una forma de organización de datos en la computadora, claro está,
de tal manera que nos permitirá realizar una de las operaciones con ella de forma más eficientes. Por eso las estructuras son eficaces, porque puede generalizar los puntos característicos por el cual nosotros vamos a trabajar, dígase un apoyo por el cual nosotros podemos tratar de comprender un elemento abstracto. Bien, también es decir, igual que un array, también introducimos un dato y eso es prácticamente inmediato. No siempre lo es según la estructura de datos y operaciones. Aquí hablaremos sobre los tipos de lenguaje de programación. Aquí las cosas se están poniendo más interesantes. El lenguaje nivel bajo, o más conocido, el lenguaje de máquina. Este lenguaje de programación es el más antiguo que existe, claro está. El lenguaje de máquinas es el único que comprende los ordenadores. Cualquier código redactado mediante lenguaje alternativo debe ser convertido al lenguaje de máquina para que un ordenador pueda leerlo. Mayormente hemos escuchado que los ordenadores, cualquier elemento que ellos quieran expresar, o cualquier inscripción, o cualquier interacción que nosotros hagamos con la computadora, dígase para realizar cualquier actividad, la computadora lo refleja como un número binario, dígase representado por el 0 y el 1. También el lenguaje de máquina se basa en el código binario, como acabo de explicar, es decir, se escribe en base de 0 y 1. Aprender el lenguaje de máquinas es algo muy complejo, en verdad, porque la creación de programaciones y de programas de web es porque se ha creado los demás lenguajes a nivel bajo. En lo que es la genealogía de los ordenadores, de las computadoras, los códigos binarios han surgido de forma tal que para aprender un código binario se necesita una interpretación concreta con el cual nosotros podamos saber qué dice. Por lo tanto, hay temas significativos que habla sobre la interpretación de códigos binarios, el lenguaje de programación, que así se conoce también, es para tú comprender lo que la computadora expresa a la hora de nosotros hacer cualquier interacción con la computadora de forma hablada a español. Dígase que nosotros queramos escribir algo sencillo como María está sentada en la silla, y la computadora lo expresa como un código binario. Y es algo muy interesante porque nosotros podemos saber que la computadora quiere tantas cosas interesantes que para ella expresar cualquier actividad que nosotros hagamos, ellos también tienen su lenguaje para ellos poder comprender las necesidades por las cuales nosotros le escribimos. El lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador, los lenguajes de nivel bajo, están muy relacionados con el lenguaje de máquinas. Ambos tipos de lenguaje tienen como objetivo ser comprendidos por un ordenador. La única diferencia es que los lenguajes ensambladores están hechos para ser escritos por humanos de manera sencilla. Es como hablaba en el tema anterior, de nivel bajo. El lenguaje de ensamblador es el lenguaje que realizamos nosotros los seres humanos de manera más sencilla. Pese a esto, tiene que ser traducido por un programa conocido como ensamblador para que los ordenadores puedan comprenderlo. Sin un ensamblador, los ordenadores no podrán comprender cualquier interacción que nosotros hagamos con los ordenadores que nosotros estemos ejecutando en el momento. Así el sistema no va a poder comprender nunca nada de lo que nosotros podamos expresarle, ya que sin el ensamblador y sin el nivel bajo, ¿verdad?, que son los binarios, el ordenador nunca podrá reaccionar a la interacción que nosotros queramos realizar. Aquí es definitivamente lo que es el lenguaje de ensamblador. Tiene las mismas funciones que el lenguaje de máquina, claro está, pero este está diseñado para poder ser escrito y comprendido con facilidad por los humanos. Los códigos son mucho más cortos, intuitivos y además tienden a ocupar mucho menos memoria. El lenguaje de nivel medio, este es el lenguaje que tiende a ser clasificado como lenguaje de nivel bajo, es igual, porque sigue dependiendo de ensambladores para poder ser compartidos por los ordenadores. Pese a esto, permite llevar a cabo tareas mucho más complejas que los lenguajes de nivel bajo, como el uso de funciones. Aún así, muchas tareas deben ser llevadas a cabo de manera manual, aunque hay que descartar
que permiten los algoritmos en busca y ordenamiento de diferentes lenguajes a niveles diferentes. Por eso me encanta cuando hablamos sobre la informática, porque cada ramificación depende de una. Sin el nivel bajo no existe lo que es los ensambladores. Pero para llegar al lenguaje de nivel medio necesitamos lo que es la otra característica anterior, lo que son los ensambladores. Cada característica es una parte del cuerpo de la informática que hace posible nuestra satisfacción. Pasamos al nivel más interesante, que es el nivel alto, nivel difícil. El lenguaje de alto nivel son los más adaptados al lenguaje humano, por lo que son más sencillos de aprender en el término general. Como los de nivel medio, tienen a ser traducidos al lenguaje de máquinas para poder ser ejecutados por un ordenador. Pese a esto, debido a las modificaciones del lenguaje de relaciones de código por máquina, los ensambladores no son útiles para esto. Los lenguajes de nivel alto se adaptan al código de máquinas a través de traductores y compiladores. Por eso decía que para cada nivel se necesita lo que es ensambladores, nivel bajo, códigos binarios y interacción con las demás ayudas para que el ordenador pueda recibir cada información que nosotros queramos exaltarle. Aquí va uno de los lenguajes más usados, que es el lenguaje C. Eso es un lenguaje de programación muy eficaz que ayuda a la realización de ordenanzas de un ser humano a una máquina. También podemos expresarlo como desarrolladores. Es el lenguaje de nivel medio más usado. Esto se debe a que el lenguaje es muy claro e intuitivo. Una vez ha aprendido a usar el lenguaje C, se utiliza esencialmente para el desarrollo del software y la creación de aplicaciones en escrito. Por eso, chicos, la programación es uno de los lenguajes que se interpreta de forma más intuitiva, ya que expresa diferentes tipos de ramificaciones que ayudan a la realización de actividades en lo que es la informática. Aquí también podemos ver C++ y Java. Otros serían el Python y el JavaScript. Son también clasificaciones por el cual son utilizados en programación para expresar niveles de informaciones hacia el programa, software y de software a binarios. Los binarios después siguen su ramificación, sus escaleras, y llegan hacia la comprensión del ojo humano. Por eso, también los tipos de datos de programación podemos ver que son más comunes, y estos lenguajes están clasificados por listas de tipos de datos que son ampliamente utilizados y se encuentran en muchos lenguajes. También podemos ver los enteros, representan números enteros sin partes decimales. Puntos flotantes o float double representan números con partes decimales. Y también tenemos las cadenas de caracteres, string, representan secuencias de caracteres. También podemos ver el bool o el booleano, representan valores de verdad, es decir, true o false. Se utiliza para expresar condiciones lógicas. También podemos ver los caracteres char, representan un solo carácter y que se utiliza en algunos lenguajes de programación. Por eso yo siempre digo que los lenguajes de programación son muy importantes, porque cada uno cumple una función necesaria para la realización de actividades de software y de software al ojo humano. Por eso, también hablaremos un poco sobre los arreglos en programación y último tema de lo que es una pequeña introducción de lo que es la programación. Los arreglos en programación son estructuras de datos que permiten almacenar un conjunto de elementos relacionados a un solo bajo de nombre. Imagina un arreglo como una caja de compartimiento, donde cada compartimiento contiene un elemento específico. Estos elementos pueden ser cualquier tipo de datos como números, cadenas de textos u otros objetivos. Es como la imagen que está representando aquí.
la independencia de cada una de las características de lo que es la programación se denomina para una función específica. Por eso, chicos, cada vez que ustedes vayan a hacer una realización técnica o una realización de software a nivel profesional, deberían de tomar de la mano lo que son las diferentes características de la ramificación de lo que es la programación. Pero la programación va más allá de estos elementos que le he explicado. Solamente esto es una pequeña introducción a lo que ya es importante en la informática. Espero que les haya gustado y que pueda ser de gran uso este video para ustedes. Emmanuel Miranda se despide.